Justo cuando Jung pensó que todo con su madre había terminado definitivamente, su teléfono vibró de repente. El que llamaba era Man. Una llamada en el momento más oportuno, pero también en el más inoportuno, porque con solo escuchar la voz de Man al otro lado de la línea, Jung sintió que algo no estaba bien. Su corazón comenzó a latir con fuerza y sus manos se enfriaron de inmediato. ¿Por qué Mang llamaba justo ahora? ¿Y por qué su voz temblaba así? Una sensación oscura se apoderó de él tanto que casi dejó de respirar. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Un secreto, una verdad. O algo aún peor lo estaba esperando. Y créeme, esa llamada abrirá una puerta que Jung jamás habría imaginado cruzar. No olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte la próxima parte llena de tensión. Después de aquel encuentro tan pesado con su madre, Jung volvió a casa con la sensación de que alguien le estaba apretando el pecho. Su rostro se había endurecido y sus hombros parecían cargados con un dolor antiguo que él creyó haber enterrado hacía mucho tiempo. Lo sorprendente fue que Jo Ai-ka lo notó de inmediato. Los ojos de Jung ya no eran los de un hombre viviendo en paz, sino los de alguien que había regresado a un pasado lleno de heridas. Resulta que la madre de Jung había ido a verlo, se sentó frente a él y dijo cosas que no había dicho durante años, pero lo que más dolió a Jung fue que ella apareciera así, tan de repente, justo cuando él pensaba que por fin había escapado del caos de antes. La conversación entre ellos duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para despertar todo lo que él había tratado de olvidar. Le dijo claramente que a partir de ahora, ella no debía buscarlo más. Una frase aparentemente sencilla, pero tan dura como una sentencia. Como si él mismo hubiese cortado el último lazo que los unía. Jo Ai-ka lo entendía, aunque también veía la impulsividad en esa decisión. Ella sabía que los dolores más profundos hacen que la gente reaccione por instinto sin pensar. Podía sentir el conflicto dentro de Jung, el rencor de antes contra la culpa de estar rechazando a quien lo crió. Pero Jung no podía perdonar así de rápido. La herida era demasiado honda, el pasado demasiado traumático, y el regreso de su madre era como una tormenta repentina que amenazaba con destruir la vida que él estaba reconstruyendo. Temía que todo volviera a esa oscuridad de antes, y más dentro de él lo que más le preocupaba era Jo Ai-ka. Pronto tendría que viajar por trabajo. Si él no estaba aquí, pasaría algo malo con ella. La aparición de su madre traería consecuencias que no podría controlar. Él conocía a su madre mejor que nadie, una mujer que siempre puso el dinero por encima de la familia. Alguien que, según él, jamás aceptaría que su hijo formara una familia sin lujos. El regreso de ella no traía solo disculpas, también traía una amenaza. En su interior había un caos de emociones, miedo, rabia, impotencia y también desconfianza. Jo Ai-ka quería que él se calmara, que al menos le diera una oportunidad si su madre realmente se arrepentía. Pero atrapado entre dos fuerzas opuestas, Jung sentía que estaba cayendo en un remolino del que no podía escapar. Aún así había algo de lo que estaba completamente seguro: tenía que proteger la vida que tiene ahora, proteger a Jo Ai-ka, proteger la felicidad que les costó tanto construir. No podía permitir que el pasado la destruyera. Jo Ai-ka lo sabía. Miró a Jung, un hombre que había soportado tanto desde que la conoció, y sintió el peso que él llevaba encima. Pero también entendía que no era momento para exigirle perdón o juzgarlo. Solo quería que él pensara con claridad para que una decisión impulsiva no empeorara todo. Por eso los dos decidieron dejar ese tema a un lado por ahora. Sabían que la tormenta del pasado seguiría allí, pero no iban a dejar que se tragara la calma del presente. Aunque sus corazones seguían pesados, querían mantener la rutina en pie. Entonces planearon cocinar juntos y por la tarde visitarían a Tony, el niño al que querían como familia.
El frío estaba llegando y necesitaban ver cómo iba todo con él, los estudios, el alojamiento, la ropa y las mantas, para asegurarse de que estuviera preparado para el invierno, porque cualquier descuido podría enfermarlo y ellos nunca quisieron que Tony pasara necesidad. Detrás de esos gestos cotidianos había una verdad que ambos entendían bien. Para conservar la felicidad hay que protegerla siempre, del invierno. Y también de las tormentas que vuelven del pasado. Cuando entraron a la pequeña cocina, sus miradas se cruzaron por un instante. No dijeron nada, pero lo entendieron perfectamente. La tormenta no había terminado. La madre de Jung volverá. Y la próxima vez quizá todo se llevará al límite. Después de la conversación tensa con Hwai Ka-jung, pensó que todo se calmaría un poco. Iba a preparar una comida sencilla con ella y por la tarde visitar a Tony para distraerse de la aparición repentina de su madre, a quien había intentado evitar durante años. Pero justo cuando estaba por entrar a la cocina, su teléfono sonó de golpe. Un nombre apareció en la pantalla y lo hizo detenerse Man. Hacía mucho que no hablaban. Los dos solían ser muy cercanos, pero tras ciertos problemas relacionados con la familia de Jung, la relación se volvió distante y fría. Por eso que Mang llamara justo en este momento hizo que Jung sintiera una señal extraña, como si algo malo se acercara inevitablemente. Jung contestó y después de solo unas palabras su expresión cambió por completo. Mang quería verlo. El tema de la reunión era su madre. El tono de Man profundo y serio dejaba claro que había algo mucho más grave de lo que Jung imaginaba. Una vez más, el pasado que él intentó enterrar estaba tirando de él hacia atrás. Guardó silencio unos segundos y decidió ir a la reunión. Hwai-ka lo miró salir por la puerta con una inquietud que no podía explicar, pero sabía que eso era algo que solo él podía enfrentar. El cielo de Hanoi estaba gris y el viento frío de principios de invierno hacía que todo se sintiera más pesado. Jung caminaba con un estado mental confuso, enfado, miedo, rechazo, pero también la sensación de que no podía ignorar lo que estaba por venir. La cafetería donde se encontrarían estaba en una esquina familiar. Aquel lugar había sido donde ambos se refugiaban para hablar de lo que no se atrevían a contar a nadie más. Y ahora, ese mismo lugar volvía a guardar un secreto nuevo. Cuando llegó Man, ya estaba sentado en una mesa del fondo. Se veía diferente, el rostro tenso, los ojos marcados por el cansancio y probablemente por una noche llena de dudas. Al verlo así, Jung sintió algo extraño lo que estaba por escuchar. No sería una simple explicación sobre su madre. Podía ser un lado oscuro que nadie había mencionado nunca. En el silencio de la cafetería comenzó la conversación. Una conversación que, si hubiera sabido su final, Jung seguramente habría preferido no escuchar. Man empezó a hablar despacio, como si cada palabra fuera difícil de sacar. Contó que había estado viendo a la madre de Jung desde hace meses, que incluso la había visto quedarse quieta observando desde lejos la casa donde él vivía. Ella no se atrevía a entrar ni a llamarlo. Solo miraba desde la distancia como una sombra perdida. A veces, al verla temblar de frío, Man quiso llamar a Jung. Pero cada vez que intentaba hacerlo, ella lo detenía. Decía que no quería arruinar la vida de su hijo, que no quería causarle más dolor, que no podía soportar ver el rechazo en sus ojos. Pero lo que realmente golpeó a Jung no fue eso. Lo verdaderamente duro vino después. Resulta que aquel día en que Jung pensó que su madre los había abandonado para perseguir una vida lujosa, no fue así de simple. Detrás de su partida hubo una cadena de tragedias que la arrinconaron sin otra opción. La amenazaron, la engañaron, la obligaron a huir. Y lo peor, ella eligió alejarse para protegerlo. Años de culpa la habían consumido. Cada vez que quiso volver, tuvo miedo de destruir la vida que él estaba construyendo. Miedo de que él la odiara para siempre. Miedo de causar aún más dolor.
El corazón de Jung se paralizó. Una parte de él quería creer que Man estaba mintiendo, inventando excusas, pero otra parte sentía que quizás todo ese tiempo había juzgado mal a su propia madre. Man dijo que al enterarse de que Jung iba a formar una familia, ella finalmente reunió el valor para volver, no para pedir nada, solo para verlo una vez y contarle la verdad. Cada palabra golpeaba a Jung como un martillo en la cabeza. Años de odio, resentimiento y dolor. Pero nunca pensó que detrás de esos daños había otros aún más profundos y silenciosos. Ella no lo abandonó. Ella huyó para que él no sufriera como ella. Nadie se lo había dicho antes. Cuanto más escuchaba, más sentía que se hundía en un vacío donde ya no podía distinguir qué era verdad y qué no. Si lo que decía Man era cierto, entonces había odiado por error a una madre que solo sabía sacrificarse en silencio. Si era mentira, entonces estaba siendo arrastrado a una trampa construida con lágrimas. No podía saberlo, solo sabía que su corazón estaba temblando. Los recuerdos más dolorosos volvían como cuchillas obligándolo a revivir lo que quería olvidar. Man siguió hablando con calma. Contó las veces que la madre de Jung lo observó escondida en un mercado, las veces que quiso pagar sus estudios en secreto, las veces que mandó cosas con un nombre falso para que él no sospechara. Ella cometió errores, pero el castigo que pagó quizás había sido más cruel que la condena que Jung le impuso. Una madre viviendo en culpa, un hijo viviendo en rencor, y una distancia entre ambos que parecía imposible de cruzar. Al terminar la historia, las manos de Jung estaban heladas. Todo su cuerpo temblaba como si algo lo desgarrara por dentro. Lo más doloroso no era que su madre se hubiera ido. Lo más doloroso era darse cuenta de que jamás la había entendido. Lo que él vio como traición en realidad era sacrificio. Lo que creyó egoísmo era una decisión tomada desde la desesperación. Y entonces llegó el golpe final. Su madre estaba cayendo en picada. Su salud había empeorado muchísimo en los últimos meses. Los años de presión y culpa la estaban destruyendo. Y lo más cruel, ella seguía deseando verlo, aunque solo fuera una vez más, antes de que ya no fuera posible. Cuando Man terminó de hablar, todo quedó en un silencio insoportable. No hacía falta decir más, la verdad estaba ahí. Jung se levantó y salió del lugar con el alma suspendida en un vacío aterrador. El cielo seguía gris. El viento helado azotaba su rostro como recordándole algo inevitable. Hay una decisión esperando. ¿Seguirá huyendo como hasta ahora? ¿O enfrentará la verdad? ¿Mirará a los ojos a esa madre que solo quiere ver a su hijo una última vez? Nadie sabe la respuesta. Pero la reunión con Man había abierto una puerta. Y hay puertas que cuando el destino las abre ya no se pueden cerrar. En una vieja casa alquilada al fondo de un callejón húmedo, la madre de Jung permanecía inmóvil frente a una mesa de madera desgastada. La luz amarilla y tenue iluminaba su rostro envejecido y hundido, dejando al descubierto cada arruga marcada por el tiempo. El abrigo delgado que llevaba no bastaba para detener el temblor de su cuerpo. Pero no era el frío lo que la hacía temblar, sino la conversación que había tenido con su hijo esa misma mañana. Jamás había visto los ojos de Jung tan fríos. Durante años siempre recordó a su hijo como aquel niño tranquilo con una mirada cálida como el sol de la mañana. Pero hoy esa misma mirada se transformó en una cuchilla que la partió por dentro. Jung dijo cosas que ella sabía que algún día escucharía, pero nunca imaginó que serían tan duras. Ella sabía que tenía culpa, sabía que él había sufrido por su partida. Aunque doliera, siempre pensó que con suficiente sinceridad y tiempo, él la escucharía. Pero al enfrentarse a él, esta mañana comprendió que la distancia entre madre e hijo ahora era demasiado grande para alcanzarlo. El dolor le oprimía el pecho.
Llevó la mano al corazón latiendo acelerado como si quisiera recordarle que cada segundo que pasaba le quedaba menos tiempo para reparar su error. En la pequeña habitación el viento se colaba por la puerta y traía consigo una humedad helada. La ventana tenía una grieta larga y cada ráfaga hacía que vibrara con un quejido como un llanto apagado. Todo en ese lugar estaba viejo y roto, como la vida de ella en estos últimos años. Pasó toda la tarde pensando en cada palabra de Jung, en su rabia, en su firmeza y en la desesperación que ahora la consumía. Pero por debajo de toda esa tristeza, quedaba algo sorprendentemente fuerte esperanza. Aunque él la rechazara, aunque la alejara, ella estaba segura de que en el fondo, Jung seguía siendo el niño que se aferraba a ella cuando tenía miedo, el que le apretaba la mano en sus primeros días de escuela. Su corazón no podía haberse congelado por completo. Solo estaba cubierto por las heridas que sí ella misma ayudó a crear. Y tenía que encontrar la forma de atravesar esas capas. Solo una vez más, una última oportunidad. No podía permitir que lo de esta mañana fuera su despedida definitiva. El rechazo la destrozó, pero no fue suficiente para detenerla. Al contrario, la hizo más decidida. Tenía que verlo de nuevo, esta vez preparada con más fuerza, con más verdad. Y comprendió que para que su hijo bajara la guardia no bastaba con hablar con él. Necesitaba acercarse a la persona más importante para él, Joaika. Esa joven la había mirado con desconfianza, pero también había una calma y una sensibilidad que ella sintió desde el primer encuentro. Si Joaika podía entenderla, si podía sentir el dolor de una madre que ha perdido todo, quizás sería la única que lograría que Jung la escuchara. La mujer miró por la ventana. El cielo ya se teñía de un rojo triste al caer la tarde. Otro día se iba lleno de arrepentimientos. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero de algo estaba segura. Mañana buscaría a su hijo de nuevo, aunque la rechazara, aunque le doliera, aunque tuviera que arrodillarse para suplicarle. Tenía que verlo y tenía que contarle la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Volveré. Es mi hijo. Seguro que me perdonará. Ese era el consuelo de una madre, pero la inquietud de un hijo. Cuando el portón se cerró, Joaika se acercó a Jung. No le preguntó nada, solo puso la mano sobre su hombro. Un gesto pequeño pero suficiente para sacarlo de la tensión acumulada. Jung soltó un suspiro largo como si dejara caer cientos de recuerdos pesados que cargaba en la espalda. Y en ese instante ambos entendieron, el pasado había vuelto, y probablemente volvería otra vez. Pero esta vez estaban juntos, más firmes, más fuertes, y ya no estaban solos. Cuando el silencio volvió a cubrir el pequeño patio, Jung se quedó un instante mirando la puerta que acababa de cerrarse. Aún podía sentir el olor del perfume tenue de su madre flotando en el aire, mezclándose con el aroma húmedo del cemento nuevo. Era como si su presencia todavía estuviera allí, aferrándose a cada rincón. Pero ya se había ido. Joaika permaneció a su lado sin decir palabra. Su mano en el hombro de Jung tenía un peso cálido firme como un recordatorio de que él no estaba solo. Él bajó la mirada hacia el suelo recién alisado, ahora marcado por unas pequeñas gotas de agua, que no sabía si eran del sudor que caía de su frente o de la emoción que él mismo no quería admitir. No pasa nada, murmuró Joaika suavemente. Ya terminó. Jung negó con la cabeza. No, esto recién empieza. Ella entendió. La visita de la madre no era un final. Era una advertencia de lo que podría venir después. Una puerta que él había cerrado con mucha dificultad y que alguien estaba tratando de abrir otra vez. Se sentaron en el escalón de la entrada buscando aire. La sombra del techo les daba un respiro del calor de la tarde. Joaika apoyó sus manos sobre su vientre donde el bebé se movía como si también sintiera la tensión que acababa de pasar.
¿Tienes miedo de que vuelva?, preguntó ella sin mirarlo directamente. No es miedo, respondió él después de un rato. Es cansancio. Siento que apenas conseguimos construir esta tranquilidad y que en cualquier momento alguien puede venir a romperla de nuevo. Huayca inclinó la cabeza. Pero ahora no estás solo. Lo que venga lo enfrentamos los dos. Hung la miró y algo en su pecho se aflojó. Esa mujer tan delgada y tan fuerte a la vez había sido su sostén en los meses más oscuros. Y ahora, mientras el sol se filtraba por las láminas del techo, él se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, no se sentía perdido. «Gracias», susurró él, «por quedarte conmigo incluso cuando todo estaba mal». Huayca sonrió. «No me quedé por lástima, Hung. Me quedé porque este es mi hogar. Tú eres mi hogar». Las palabras simples y sinceras cayeron en su corazón como un bálsamo. Hung alargó la mano y entrelazó los dedos con los de ella. Ya no temblaban. A lo lejos un perro ladró. El sonido devolvió algo de normalidad al ambiente. Huayca fue la primera en levantarse. «Vamos, todavía tenemos que limpiar las herramientas antes de que se sequen». Él asintió. Volver al trabajo era más fácil que pensar. Ambos recogieron las cosas dispersas por el patio. Mientras movían los cubos, los ladrillos y el resto del material, la conversación se volvió ligera, casi cotidiana. Como si la visita de la madre hubiera sido solo una breve sombra que cruzó el día. Pero ninguno de los dos lo olvidó. Cuando el sol comenzó a caer por completo, Hung miró hacia el portón una última vez. Sabía que tarde o temprano volvería a ver a la mujer que había sido su madre y su herida al mismo tiempo. Pero ahora tenía algo diferente, un motivo para protegerse y para seguir adelante. Su familia, su nueva vida, su futuro. Y estaba listo para defenderlos incluso si el pasado volvía a tocar la puerta.